Hola, ¿qué tal? Soy Eddie. Veremos cómo crear las unidades de RAID que soporta Windows Server 2008. Daremos una breve descripción sobre qué es un RAID. Bueno, un RAID es un sistema de almacenamiento que usa múltiples discos duros en los cuales se distribuyen o se replican los datos. No confundamos por copia de seguridad. En Windows Server 2008 soporta RAID 0, RAID 1 y RAID 5. Vamos a explicar qué es un RAID 0. También es llamado un conjunto dividido para esta implementación. Debemos implementar 3 discos del mismo tamaño, o podemos crear 2 discos del mismo tamaño. Vamos a volver en la instalación. Nos vamos a inicio, herramientas administrativas, administrador del servidor. Esperamos que cargue. Una vez que haya cargado, vamos a administración de todos los datos, administración de discos duros, perdón. Sí. Acá podemos observar que solo tenemos el disco C. Sí. Para este caso necesitamos crear unidades de discos. Para crear la unidad de disco lo que vamos a hacer es cerramos. Sí. Vamos a cerrar el sistema operativo. Vamos a apagarlo. Esperamos que se apague. Apagando el sistema operativo. Sí. Una vez cancelado o apagado el sistema operativo, vamos a crear la máquina virtual. La máquina virtual que estamos trabajando se llama Oracle VM VirtualBox. Vamos a configuración, ¿sí? Almacenamiento. Acá es donde vamos a agregar los discos que necesitamos para poder trabajar con los RAID. ¿Sí? Vamos a agregar discos, ¿sí? Agregar un nuevo disco. ¿Sí? Vamos a agregar, o también le podemos dar, ¿sí? Acá agregar nuevo disco, ¿sí? Crear un nuevo disco. Vamos a escribirle el nombre de los discos. En este caso vamos a escribir disc 1, ¿sí? El tamaño que le vamos a dar al disco, pues el profesional, vamos a darle 1 GB, ¿sí? Bueno, si no se puede hacer así, lo vamos a mover por acá. Damos 1 GB, ¿sí? Punto giga. Creamos. Y así vamos a crear 5 discos. ¿Sí? Así vamos a crear el último disco. Como les vuelvo a repetir, estamos creando 5 discos, ¿sí? Con capacidad de 1 GB cada uno. ¿Sí? Damos crear y podemos observar los 5 discos, ¿sí? Vamos a aceptar. Volvemos a inicializar la máquina virtual, o bien podemos observar los discos que fueron creados acá, ¿sí? Le damos a inicializar. Esperamos que cargue la máquina. Una vez inicializado el sistema operativo Windows Server 2008, vamos a proceder con la configuración del RAID 0. ¿Sí? Vamos a inicio nuevamente, herramientas administrativas, ¿sí? Bueno, en este caso abrió. Le damos crear, tenemos todos los discos que creamos. Vamos a observar acá que tenemos agregados los discos, ¿sí? En este caso venimos, seleccionamos, le damos clic derecho, le damos nuevo volumen distribuido. Aparece el asistente de Windows. Le damos siguiente, ¿sí? Como habíamos dicho anteriormente, que para poder crear el RAID 0 podemos utilizar 3 discos o 2 discos. En este caso vamos a utilizar 3 discos, ¿sí? Ya tenemos el disco 1 agregado. Vamos a agregar disco 2 y disco 3, ¿sí? Damos siguiente. Acá podemos agregarle la letra de la unidad, ¿sí? Vamos a utilizar la letra G. Damos siguiente. Vamos a formatear también los volúmenes con sistema de archivos NTFS. Y acá le vamos a poner
o escribir la letra G, que es la unidad, que es la letra de la unidad. ¿Sí? Damos finalizar. Acá nos va a aparecer una ventanita del administrador de discos. Dice: la operación elegida vertirá los discos básicos seleccionados en discos dinámicos. Es importante decirle que sí, porque se convertirán en discos dinámicos. Esperamos un momento mientras se configura el RAID 0. ¿Sí? Como podemos observar, ya se creó el RAID 0. ¿Sí? Y agregamos 3 discos. ¿Sí? Podemos observar RAID 0. Vamos a cerrar. Para poder eliminar los RAID, también seguimos los siguientes pasos: herramientas administrativas, administrador servidor, esperamos que cargue, administración de discos. Como podemos observar, acá está el RAID 0. ¿Sí? Correcto. Vamos a eliminar el primer volumen. ¿Sí? Y también eliminamos todo el RAID. Seguiremos con la creación del RAID 1. El RAID 1 también es llamado espejo. Se necesita como mínimo 2 discos duros, ¿sí?, los cuales se utilizarán para repartir la información o los datos. Si tenemos un disco y tenemos otro, la misma información tendremos en ambos. ¿Sí? ¿Para qué se utiliza esto? Bueno, si en dado caso se estropea algún disco, entonces tenemos otro para reemplazarlo y utilizarlo. ¿Sí? ¿Cómo lo configuramos? Entramos a inicio, herramientas administrativas, administrador del servidor, esperamos un momento, administración de discos. ¿Sí? En este caso vamos a crear, eliminar esto. ¿Sí? Vamos a crear el RAID 1. ¿Sí? Podemos seleccionar cualquiera de los discos. ¿Sí? Y en este caso le vamos a dar nuevo volumen reflejado. Damos siguiente. ¿Sí? Siguiente. Como podemos observar, ya tenemos un disco agregado. Vamos a agregar el disco 2. Agregar. Le damos siguiente. Vamos a agregar el nombre de la unidad o la letra de la unidad. En este caso le vamos a agregar la L de Lali. ¿Sí? Damos siguiente. Vamos a formatear el volumen con sistema de archivo NTFS. ¿Sí? Y también le vamos a poner la etiqueta que es acá, que es la L. Damos siguiente. Finalizar. Y nos va a aparecer siempre el recuadro o el cuadro de diálogo donde nos dice que los discos se convertirán en dinámicos. Le damos, ¿sí? Esperamos un momento mientras se configura el RAID 1. Podemos observar que el RAID 1 ya se configuró. ¿Sí? Tenemos acá los 2 discos que están configurados. Estos discos son espejos. Vamos a crear un archivo dentro de esos discos. ¿Sí? Vamos a crear un archivo, vamos a crear una carpeta. La carpeta la vamos a llamar UMG. ¿Sí? Bueno, como habíamos dicho anteriormente, que esta configuración sirve que cuando tengo algún disco defectuoso, podemos trabajar con otro. ¿Sí? Vamos a herramientas, administrador de servidor, esperamos un momento, administración de discos. Lo que vamos a hacer es clic derecho sobre el disco y le vamos a quitar el reflejo. Quitar reflejo. ¿Sí? Puede hacer que yo quite el primero disco o el segundo disco, que la información siempre tiene que quedar. ¿Sí? Vamos a quitar el segundo disco. Quitar. ¿Sí? Vamos a observar que está cambio de color. Vamos al equipo. Equipo. ¿Sí? La información está ahí, o la carpeta que creamos, más bien dicho. ¿Qué pasaría si podemos también agregar el reflejo que quitamos, el disco anterior? ¿Sí? Vamos a agregar reflejo. ¿Sí? Puedo yo agregar cualquiera de los discos, que también se va a configurar. ¿Sí? No hay ningún problema, siempre y cuando que los discos sean idénticos. Eso se refiere a la capacidad de almacenamiento de los discos. ¿Sí?
minimizar. Sí. Pero, equipo. Siempre tenemos la información. Puedo crear. ¿Sí? Como se dieron cuenta, yo creé ahora en el disco 4. Lo puedo eliminar. Si lo voy a eliminar, me voy a eliminar todo el RAID 1. Entonces lo que tenemos que hacer es quitar reflejo. ¿Sí? Puedo quitar anteriormente es el RAID 1. Ahora lo voy a quitar reflejo para que me quede el reflejo en el disco 4. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Los datos siguen ahí. Bueno, vamos a proseguir con la configuración del RAID 5. RAID 5 también es llamado stripping con paridad. ¿Sí? Vamos a configurarlo. Siempre sigamos los pasos que es herramienta administrativa, administrador del servidor. Esperamos que cargan los discos. Cargaron los discos. Una vez dentro del administrador de disco local, tenemos que seleccionar 3 discos. ¿Sí? Clic derecho sobre uno. ¿Sí? Y le vamos a dar sobre nuevo volumen del RAID 5. ¿Sí? Siguiente. Y vamos a agregar el disco 2, ¿sí? Es que nosotros queramos, y el disco 5. ¿Sí? Siguiente. Los pasos son sencillos y vamos a agregar la letra O para que sea la letra de la unidad. ¿Sí? Siempre el archivo del sistema tiene que ser NTFS. La etiqueta de los discos como anteriormente fueron O. Siguiente. ¿Sí? ¿Desea que los discos se conviertan en dinámicos? Sí. Esperamos un momento. Esperamos un momento mientras la configuración se ejecuta. Vamos a observar la configuración del RAID 5 ya se está ejecutando. ¿Sí? Lo hice en diferentes discos. Quizás no agarre el orden, pero funciona. ¿Sí? Esta es la configuración para crear RAID. Sí, como podemos observar que es muy sencillo. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.